Parece ser, me han dicho que el dinero es una cosa como muy importante en la economía y el dinero es una cosa que se compra y se vende y tiene efectos. Entonces, yo lo que quiero saber es qué efectos tiene el dinero en la economía. Y para ello lo primero que necesito saber es cuánto vale el dinero, porque el dinero se compra y se vende. Entonces, no solo cuánto vale, sino con qué se compra el dinero. Porque el dinero hemos dicho que se compra y se vende en un vídeo anterior. Y es básicamente lo que hacen los bancos, y los bancos es un indicador importante de la economía. Entonces vamos a intentar entender qué papel juega el dinero en la economía y qué papel juega el precio del dinero en la economía. Con lo cual lo primero que tenemos que saber es eso, el precio del dinero. Vamos a ver si podemos entenderlo, digamos, con un ejemplo práctico. Tenemos una persona aquí y esta persona va a un banco a pedir dinero, es decir, a comprar dinero, pide un préstamo. Y el banco, graciosamente, lo que hace es que le da el préstamo, le da el dinero, se lo vende. Con el tiempo, ¿qué hace este señor? Este señor tiene que devolver eso. ¿Y cómo lo devuelve? Pues en lo mismo en lo que lo ha cobrado. Es decir, él cobra dinero y devuelve dinero. Pero lo que hace es que devuelve más dinero del que le han dado. De manera que él, digamos, está comprando dinero con dinero. No sé, es un poco raro esto. Vamos a verlo de otra forma. Si el banco coge y te da una cantidad de dinero y tú le tienes que devolver una cantidad de dinero igual, pero superior, o sea, estás pagando con lo mismo. No es que yo quiero comprar un coche y le doy dinero. No, yo quiero comprar dinero y doy dinero. Parece un poco tonto, ¿no? Comprar una cosa con lo mismo que estás comprando. Pero además tienes que devolver más de lo que te prestan. Es decir, cuando te dan una cosa, tú tienes que devolverlo con un tanto por cien de más. Entonces, ese tanto por cien de más es lo que es el precio del dinero. Y ese tanto por cien de más que tienes que pagar en la devolución de un préstamo, en economía se llama interés y se representa con una I así pequeñita. Recordad que la I mayúscula es inversión y esta I así pequeñita será interés. De manera que el interés que se paga, el tanto por cien que tú pagas de más, será el precio del dinero. Ya sabemos que es el precio de dinero y ya sabemos que ese precio se representa por un tanto por cien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? Pues si eso es el precio del dinero, que es el interés tiene alguna importancia en la economía, sirve para algo, tiene algún efecto en la economía. No sé, vamos a verlo, el efecto de los distintos intereses en la economía. Vamos a partir de una situación, por ejemplo, con una situación de intereses altos o que han subido los intereses, me da lo mismo, pero para el caso con unos intereses altos. ¿Qué pasará cuando hay unos intereses altos? Pues que es costoso endeudarse. Si es costoso endeudarse significa que ese tanto por cien que tengo que pagar de más cuando devuelva el dinero es alto, es caro, ¿no? ¿Qué pasará cuando es caro endeudarse? Pues que bajará la inversión. ¿Y por qué bajará la inversión? Porque yo no voy a ganar lo suficiente como para devolver el préstamo más los intereses. Si los intereses son muy altos, yo con esa inversión tengo que ganar mucho para poder pagar el préstamo más los intereses. Por ejemplo, yo hago una inversión que voy a ganar el 10% con esa inversión. Pero para hacer esa inversión necesito pedir un préstamo que necesito pagar el 20% de intereses. Evidentemente, si voy a ganar el 10% y tengo que pagar luego el 20% al banco, pues para eso ya me quedo como estoy, que trabaje el banco si quiere, porque yo para trabajar para el banco, pues no. De manera que se reduce la inversión. La inversión es una parte de la demanda agregada, con lo cual lo que hará será bajar la demanda agregada. Si baja la inversión, baja la demanda agregada. Es evidente, la inversión es uno de los elementos de la demanda agregada, pues es impepinable. Pero además teníamos lo del efecto multiplicador. Vamos a recordar un poco qué era el efecto multiplicador. El efecto multiplicador era que la inversión lo que hace es, la bajada de inversión baja la demanda y esto lo que hace es bajar la renta que hay en la economía, porque demanda y renta, recordar que era lo mismo, era similar. Con lo cual aquí, cuando baja la renta, hay un efecto, siempre habrá un efecto sobre el consumo. ¿Qué efecto habrá sobre el consumo? Pues sobre el consumo lo que habrá es un efecto derivado de ese componente del consumo que es esa C pequeñita por la renta disponible, es decir, la propensión marginal a consumir por la renta disponible, que lo que hace es que si la renta baja, ese concepto que forma parte del consumo también baja, es decir, el consumo lo que hará será bajar.
Pero además tiene un doble efecto, porque es costoso endeudarse. Y si recordáis, esto afectará al consumo, porque si recordáis, había una parte que era esa CO pequeñita, que era el consumo autónomo. Y ese consumo autónomo dependía, o una de las cosas de las que dependía, era de la capacidad de endeudarse. Evidentemente, si es costoso endeudarse, la capacidad de endeudarse es menor, con lo cual ese término también es menor. Con lo cual, también tendríamos que bajar el consumo otra vez por ese efecto. Tendríamos como dos efectos separados que lo que hacen es bajar el consumo. Y si baja el consumo y el consumo es una parte de la demanda agregada, ¿qué pasará? Que la demanda agregada bajará también. Por eso vemos que aquí que con intereses altos, si pasamos de una situación a unos intereses de repente más altos, lo que vamos a ver es una bajada de la demanda agregada. ¿Qué tiene esto si hiciéramos el equilibrio macroeconómico? Pues esto tendría como repercusión, digamos, tendríamos en rentas, empleo, producción y habría deflación. Concretamente, las rentas bajarían, el empleo bajaría y además habría deflación, es decir, bajarían los precios. Esto, si lo queréis, lo hacéis, ya lo hemos dado, pero si hacéis el equilibrio macroeconómico cuando baja la demanda, pasa todo eso. De manera que los intereses, es decir, el precio del dinero, sí que afecta a la economía. Y además la afecta de esta manera, con intereses altos o cuando suben los intereses, pasa todo esto. ¿Qué pasará? Al contrario, ¿qué pasará si estamos en una situación de intereses bajos o que de repente bajan los intereses? Pues todo lo contrario que hemos dicho antes. Si tenemos que bajan los intereses es que es barato endeudarse porque el porcentaje que tengo que pagar de más es menor. Con lo cual, oye, yo me animo más a hacer inversiones porque ahora es más fácil que sea rentable invertir porque tengo menos coste de invertir. Los préstamos son más baratos, de manera que aumentará la inversión. Y al mismo tiempo, lo que hará eso será subir la demanda. Por fin y al cabo, como hemos dicho antes, la inversión es una parte de la demanda. En su parte, digamos, de arrastre, de efecto multiplicativo, sabemos que la demanda es renta. Si aumenta la demanda, aumenta la renta, con lo cual lo que tenemos es que esto afectará al consumo. Igual que antes, por no ir y repetir lo mismo, habrá dos efectos. Habrá el efecto de incremento de la renta, que lo que hará es incrementar esta parte del consumo, la que tiene que ver con la renta, la progresión marginal al consumir será la misma, la renta sube, pues sube el consumo. Es decir, tendremos ahí un efecto de subida del consumo. Pero además es barato endeudarse. Por tanto, la parte de consumo autónomo que tenemos, que era la otra parte que forma el consumo, subirá también, porque depende del acceso que haya a el endeudamiento. Si ahora hay un mejor acceso al endeudamiento porque es más fácil, la gente tirará más de Cofidis, por ejemplo, para comprarse las vacaciones en donde sea. Y entonces subirá el consumo, es decir, subirá otra vez el consumo. Esto, como el consumo forma parte de la demanda agregada, lo que hace es que sube la demanda agregada. De manera que tenemos una subida por un lado y otra subida doble por otro lado. Todo esto junto, si hacemos otra vez el equilibrio macroeconómico, afectará a los precios, a las rentas, al empleo y a la producción. ¿Esto cómo afectará? Pues habrá inflación, es decir, subirán los precios, pero también subirán las rentas, el empleo y la producción. Por tanto, hemos visto cuál es el precio del dinero y por qué, y qué efectos tiene los intereses, tanto altos como bajos, tanto si suben como si bajan, sobre la economía. Esto será muy importante luego a la hora de ver la política monetaria.